Todo empezó un martes por la tarde, cuando regresé a casa después de una larga jornada de trabajo. La calle estaba más vacía de lo normal, y el sonido de mis pasos resonaba contra el asfalto. La casa, que siempre había estado llena de vida y risas, parecía extrañamente silenciosa. Al principio, no me preocupé, Laura debía estar ocupada con sus cosas, como siempre. Lo que no sabía era que ese día iba a ser el que marcaría el final de lo que creía mi vida perfecta. Al entrar, noté algo raro. La puerta de la sala estaba entreabierta, lo que no era habitual. Laura solía cerrar la puerta después de limpiar o poner algo en orden. Pensé que tal vez había olvidado hacerlo, pero a medida que me acercaba, algo en el ambiente me hizo sentir incómodo. Entré y la vi allí, de espaldas, al lado de la ventana, mirando algo en la mesa. No estaba preocupada, pero había una tensión en el aire. No supe cómo describirlo en ese momento, solo que el lugar no se sentía como el de siempre. ¿Qué haces, cariño? Le pregunté mientras dejaba mi abrigo en la percha. Laura se giró rápidamente, como si me hubiera sorprendido, y una leve sonrisa apareció en su rostro. La misma sonrisa que siempre me dedicaba al llegar a casa, pero algo no encajaba. Sus ojos, normalmente brillantes y llenos de vida, tenían una intensidad que no reconocía. Nada, solo, estaba mirando un poco de decoración para la nueva casa, respondió con voz un poco más tensa de lo habitual. En ese momento, sentí la incomodidad crecer, como si algo estuviera fuera de lugar, pero no sabía qué era exactamente. Miré alrededor, intentando disimular mis pensamientos, pero no pude evitar notar una pequeña cosa. Sobre la mesa, había una carta. No era una carta común, sino una que estaba claramente escrita a mano, con una caligrafía que no reconocía. La carta no tenía remitente ni dirección. ¿Qué es esto? Le pregunté mientras levantaba la carta y la sostenía frente a ella. Laura se quedó en silencio por un momento, demasiado tiempo para lo que era normal. Finalmente, me miró y, con una sonrisa forzada, contestó. Oh, es algo personal. Nada importante, no es lo que piensas. No es para ti. Mis manos empezaron a sudar. La carta, la forma en que intentaba esquivar mi mirada, todo parecía apuntar a algo que no quería ver, pero no podía evitarlo. Algo estaba pasando, y no era algo pequeño. No sé si fue la paranoia o la intuición, pero no pude resistir la tentación de abrir la carta. Sus ojos se agrandaron al ver que la abría, pero ya era tarde. La letra en el papel me golpeó con la fuerza de un tren. Era una confesión, una declaración que me heló la sangre. Te extraño más de lo que imaginas. No puedo dejarlo, él me da lo que tú ya no me das. No pude ni respirar por un momento. Mi mundo se derrumbaba ante mí. La carta no solo hablaba de un amante, sino que también confirmaba lo que había estado en mi mente durante semanas. Algo había cambiado. Algo había roto entre nosotros, algo que ni yo ni ella habíamos querido reconocer hasta ese preciso momento. Laura, ¿qué es esto? Le susurré, la voz quebrada, el corazón latiendo con fuerza. Ella no contestó inmediatamente. En su lugar, se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la cocina, como si quisiera escapar de la situación. No podía dejarla ir. No podía dejar que se escapara de la conversación. Contéstame. Grité, sintiendo cómo la rabia empezaba a apoderarse de mí. Laura se detuvo en seco, giró lentamente y me miró con una mezcla de miedo y desesperación en sus ojos. En ese momento supe que lo sabía todo, que lo había sabido durante mucho tiempo. No es lo que parece, Andrés, dijo finalmente, su voz temblorosa. No quería que esto pasara. No.
No sé cómo sucedió. Fue un error. Mis manos empezaron a temblar, la carta en ellas como una prueba de lo impensable. Miré a Laura, esa mujer con la que había compartido tantos años, y vi que la distancia entre nosotros era más grande de lo que jamás habría imaginado. No era solo la carta lo que me dolía, era la traición en sus ojos, la culpabilidad que ahora flotaba entre nosotros. ¿Un error? Repetí, casi sin poder creerlo. ¿Esto es lo que llamas un error? ¿Todo esto? Las noches fuera, los mensajes secretos, las mentiras. ¿Es eso lo que tú llamas un error? Laura intentó acercarse, pero yo di un paso atrás. No podía tocarla, no podía mirarla sin sentir que todo lo que había creído se desvanecía. Por favor, Andrés, no me odies, suplicó, su voz rota, como si aún intentara salvar algo. Pero ya era demasiado tarde. La verdad estaba allí, frente a nosotros, y no había vuelta atrás. La vida que habíamos compartido había terminado en ese instante, la habitación estaba en silencio, un silencio denso, pesado, que se apoderó de todo cuando Laura intentó dar un paso hacia mí. Su rostro estaba demacrado, sus ojos llenos de lágrimas, pero yo no podía moverme. No podía sentir simpatía por ella, no podía sentir nada más que una mezcla de rabia y desilusión. En mi mente, una y otra vez pasaban los recuerdos de todos esos momentos felices, esas promesas que creí que eran reales. Todo eso se estaba desmoronando, y yo estaba atrapado en el centro de esa tormenta. No me hagas esto, por favor, Andrés, dijo con voz quebrada, como si aún pensara que podía calmarme, que podía convencerme de que todo había sido un error, de que aún quedaba algo que salvar. Pero ya nada de eso importaba. Me quedé mirándola fijamente, como si sus palabras no me llegaran. Todo lo que podía escuchar en mi cabeza era el sonido de su respiración y el latido de mi corazón acelerado. Quería gritar, pero algo dentro de mí me lo impedía. El dolor era tan grande que me sentía como si me estuviera ahogando. ¿Un error? Dije, finalmente rompiendo el silencio, pero mi voz sonaba más como un susurro, como si la incredulidad se apoderara de mis palabras. ¿Eso es todo lo que tienes que decir? ¿Qué fue un error? Laura, llevas meses viéndolo, meses mintiéndome, y ahora me dices que todo fue un error. ¿Crees que soy estúpido? Ella intentó tomar un paso hacia mí, sus manos extendidas, como si quisiera tocarme, como si quisiera calmarme. Pero yo la detuve con una mirada, sin moverme, sin hacer ningún esfuerzo por acercarme. No podía, no quería. No sabía si alguna vez podría verla como antes. No es así, Andrés. Te juro que no fue mi intención, pero, comenzó a decir, y sus palabras se entrecortaban, como si ni ella misma creyera en lo que estaba diciendo. Es solo que, me sentía sola. Tú estabas tan ocupado, y él me dio lo que no estaba recibiendo. Sus palabras golpearon mis oídos, pero lo que realmente me dolió fue ver la forma en que las decía, como si se disculpara, como si yo tuviera que sentir pena por ella. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Me estás diciendo que lo hiciste porque te sentías sola? Repetí, con una risa amarga que salió involuntariamente de mis labios. ¿Y eso es lo que me estás diciendo después de 10 años juntos, Laura? ¿Que un tipo te dio lo que no te estaba dando? ¿Y todo lo que construimos, todo lo que compartimos, eso no valió nada? Laura dejó caer la cabeza, sus lágrimas caían con más fuerza. No la odiaba, no podía odiarla. Pero estaba completamente roto, como si cada pedazo de mí se hubiera desintegrado en un instante. Sabía que no podría confiar en ella de nuevo, sabía que no podía seguir ignorando lo que había sucedido. No es tan fácil, Andrés, dijo,
sus palabras saliendo entre sollozos. No sé cómo pasó, pero no quiero perderte. Te amo, y estoy tan arrepentida, no sé qué hacer. Te lo juro, no quiero que esto termine, no puedo. No puedo vivir con la culpa. Yo la miraba, y a pesar de sus lágrimas y sus súplicas, mi mente no podía dejar de preguntarse cómo había llegado a este punto. ¿En qué momento todo esto se rompió? ¿Cómo llegué a convertirme en un hombre que ahora sentía que no conocía a su esposa? Todo lo que había compartido con ella, todas esas promesas de amor y fidelidad, se desmoronaron ante mis ojos. Y lo peor de todo es que ni siquiera había una explicación real, solo excusas vacías. Me sentía sola, él me dio lo que tú no me dabas. Nada de eso cambiaba la realidad. No quiero escuchar tus disculpas, Laura, dije, esta vez con más firmeza, sin poder evitar que mi voz se volviera más fría. ¿Sabes por qué? Porque las palabras no sirven de nada ahora. No me importa lo arrepentida que estés. No me importa que me digas que me amas. Lo que me hiciste a mí y a nuestra familia, eso no se arregla con disculpas. Ella se quedó en silencio, como si esas palabras le hubieran golpeado con más fuerza que cualquier cosa que pudiera decirme. Pude ver que realmente estaba desesperada, que no sabía cómo enfrentar la magnitud de lo que había hecho, pero el daño ya estaba hecho. Todo lo que habíamos sido, todo lo que habíamos construido, ya no era suficiente. Pasaron unos minutos en los que ambos nos quedamos callados, simplemente mirándonos. Yo no podía dejar de pensar en lo que había pasado, en cómo todo se había desvanecido en un abrir y cerrar de ojos. Pero lo peor de todo era que me había dado cuenta de que algo tan profundo como la confianza, algo que nunca pensé que perdería, se había ido para siempre. Finalmente, Laura rompió el silencio. ¿Qué vas a hacer ahora, Andrés? Preguntó, y su voz sonaba como un susurro, llena de miedo. ¿Vas a irte? ¿Me vas a dejar? Por favor, no lo hagas, no puedo vivir sin ti. Prometo que todo cambiará, que nunca más. Nunca más lo haré. Miré sus ojos, buscando algo, cualquier cosa que me hiciera creer en ella de nuevo. Pero no lo encontré. Y aunque mi corazón se rompiera por dentro, sabía que no podía seguir con ella, que no podía perdonarla. La confianza que habíamos compartido durante años ya no existía. Ya no éramos los mismos. No sé qué voy a hacer, Laura, dije, con una calma que me sorprendió a mí mismo. Pero lo que sé es que ya no puedo seguir con esto. No puedo seguir viviendo con una mentira. Ya no confío en ti. Y eso no se arregla con palabras. Laura cerró los ojos, y aunque sus lágrimas caían más rápido que nunca, ya no tenía sentido. La decisión estaba tomada. Por más que quisiera ignorarlo, la verdad me había alcanzado, y ya no podía volver atrás, no pude quedarme en casa después de aquello. La casa que había compartido con Laura durante tantos años ya no era un hogar, era un escenario lleno de recuerdos rotos, de promesas rotas. Decidí dar un paseo, solo, por las calles que conocía tan bien. Las mismas calles que recorríamos juntos a menudo, que antes me traían recuerdos felices, ahora solo me llenaban de una rabia que me quemaba por dentro. No podía dejar de pensar en todo lo que había sucedido. La humillación, la traición, el hecho de que la mujer que había creído mi compañera de vida me había engañado con otro. Al principio me sentía como si me hubiera tragado la tierra, como si me estuviera hundiendo en un agujero profundo y sin salida. Pero a medida que caminaba, esa sensación de impotencia se fue transformando en algo más. La rabia se empezó a mezclar con la necesidad de hacer algo, de tomar el control de la situación. Sabía que no podía simplemente perdonarla, no podía seguir viviendo con una mentira.
Pero también sabía que no quería quedarme con las manos vacías, que no quería ser el tonto que fue dejado atrás sin hacer nada. Volví a casa pasadas las 2 de la madrugada. Laura seguía allí, sentada en la sala, esperando, tratando de disimular la tensión que se sentía en el aire. Me miró, pero no dijo nada. Sabía que algo había cambiado en mí. Sabía que no podía esperar que la perdonara como si nada hubiera pasado. Yo, por mi parte, estaba decidido a no caer en la trampa de las palabras vacías. No iba a seguir soportando sus excusas, sus promesas vacías. Ya no podía confiar en ella, y lo peor de todo es que ya no quería hacerlo. Caminé hacia el armario, tomé una maleta y comencé a meter mi ropa, sin mirar a Laura. No había nada más que decir. Ya no tenía palabras para ella. Laura me observaba, pero su mirada estaba llena de incertidumbre, de miedo. Probablemente se preguntaba si estaba tomando una decisión impulsiva, si cambiaría de opinión, pero yo ya no tenía dudas. Ya no podía seguir viviendo en la mentira. Cuando terminé de empacar, me acerqué a ella. No voy a quedarme más tiempo aquí, dije, mi voz era fría, distante, como nunca antes la había escuchado. Laura no respondió de inmediato. Me miró, y luego bajó la mirada. Probablemente esperaba que la abrazara, que dijera algo que la hiciera sentir que aún había esperanza. Pero no había esperanza. Yo ya había decidido lo que tenía que hacer. Andrés, por favor, no me dejes, dijo, casi suplicante, como si aún creyera que podía retenerme con palabras. Me detuve por un momento, sintiendo una punzada en el pecho. La vi ahí, sentada, sin saber cómo había llegado a ese punto. Yo la amaba, pero el amor no lo es todo. Había algo más grande que el amor, algo que se había perdido para siempre, la confianza. Ya es tarde para eso, Laura. No puedo quedarme aquí, no puedo seguir viviendo con la incertidumbre, con la mentira. Esto ya no tiene sentido. No quiero más de tus excusas, ni de tus palabras vacías. No sé qué pasó entre nosotros, pero ya no quiero saberlo. No puedo seguir viendo tus ojos y pensar que todo lo que me dijiste durante años fue una farsa. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no sentí compasión. En lugar de eso, sentí algo más profundo, algo que nunca había sentido antes, una necesidad de venganza. No era que quisiera hacerle daño por hacerle daño, sino que necesitaba que sintiera lo que yo había sentido, necesitaba que supiera lo que era perderlo todo. Estaba harto de ser el que se quedaba atrás, el que sufría en silencio, mientras ella vivía su vida como si nada pasara. Era el momento de que ella supiera lo que significaba perderlo todo. No iba a dejar que saliera limpia de esto. No después de todo lo que había hecho. Te vas a arrepentir de esto, Laura. Te lo prometo, dije, y mis palabras fueron frías, calculadas. Ya no me importaba lo que ella pudiera pensar o sentir. Había llegado demasiado lejos, y no iba a parar. Laura se levantó, intentó acercarse a mí, pero la paré con un gesto. Ya no quería escuchar más sus disculpas, ni sus promesas. No importaba lo que dijera, nada de eso iba a cambiar lo que ya sabía. Me di la vuelta y me dirigí a la puerta, pero antes de irme, volví a mirarla. Tú y él, ¿eh? ¿De verdad creíste que te saldrías con la tuya? Dije, mi voz un susurro lleno de desprecio. No te preocupes. Todo esto ya tiene consecuencias. Lo que me hiciste, lo que le hiciste a nuestra familia, no va a quedar impune. Con esas palabras, salí de la casa. No sabía a dónde iría, no sabía qué haría, pero lo que sí sabía era que mi mente ya estaba trabajando. No iba a dejar que esto quedara así.
Lo que Laura no entendía era que yo no iba a ser el que sufriera en silencio. Ella también iba a pagar. Y lo haría a mi manera. No estaba buscando venganza por venganza misma, sino porque necesitaba que supiera que no podía jugar con los sentimientos de las personas sin que hubiera consecuencias. No iba a ser un espectador más en su vida, ni siquiera el que fuera a perdonarla. No después de todo lo que había hecho. Pasaron unos días y me concentré en lo que iba a hacer. No era solo un impulso. Lo planeé, cuidadosamente, con una precisión que nunca había usado antes. Sabía que no podía simplemente confrontarla de nuevo, que no podía gritarle. Lo que quería era que ella viviera lo que yo había vivido, que sufriera de la misma manera que yo había sufrido. Así que comencé a moverme en silencio, con pasos calculados. Todo iba a cambiar. Todo el tiempo se había detenido para mí. Cada día desde que me fui de casa, desde que Laura me miró por última vez con ese rostro lleno de arrepentimiento, parecía un mar de recuerdos que me ahogaban. Durante días, la rabia y la tristeza se mezclaban en mi pecho como una tormenta que no terminaba de pasar. Sabía que la había dejado atrás, pero eso no hacía que el dolor fuera más soportable. Por el contrario, parecía que el vacío solo se agrandaba. Había pasado una semana desde la última vez que la vi, pero aún podía escuchar su voz, aún podía sentir la presión de su abrazo en mis recuerdos. El tiempo no estaba sanando nada, todo lo contrario, solo me dejaba más claro lo que había perdido y cómo me había dejado arrastrar por sus mentiras. Fue una noche cuando el teléfono vibró. No era un mensaje cualquiera, ni un recordatorio. No. Era su nombre. Laura. Al principio dudé, no sabía si debía contestar. Tenía miedo de escuchar su voz, de que todo lo que había hecho hasta ahora fuera en vano, de que las palabras que compartiera me hicieran volver a esa vida que había dejado atrás. Pensé en ignorarlo, dejarla llamarme una vez más y que la conversación se fuera al vacío, como tantas veces antes, pero algo en mí no me dejó colgar. Necesitaba saber qué quería. Necesitaba saber si sus palabras seguían siendo las mismas de siempre o si, al fin, había algo sincero. Deslicé el dedo sobre la pantalla y respondí. El sonido de su respiración al otro lado de la línea me hizo sentir un nudo en la garganta. Pasaron unos segundos antes de que hablara, como si estuviera buscando las palabras correctas. Andrés, dijo finalmente, con una voz temblorosa, pero decidida. Necesito hablar contigo. No sabía cómo reaccionar. Mi mente corría por 1000 caminos a la vez. Quería gritarle, hacerle entender todo el dolor que me había causado, pero en ese momento sentí que necesitaba algo más, algo que me diera una respuesta definitiva. No quería seguir quedándome atrapado en el que hubiera pasado, en si podía perdonarla o no. Ya estaba cansado de las dudas. ¿De qué quieres hablar, Laura? Respondí, intentando sonar lo más neutral posible, aunque sabía que mi voz estaba teñida de amargura. No podía ser indiferente, no podía dejar pasar las cosas como si nada hubiera pasado. Ella dejó escapar un suspiro profundo al otro lado de la línea. Parecía que las palabras se le atascaban, como si tuviera miedo de lo que pudiera escuchar de mí. No sabía si lo que sentía era miedo por la posible reacción que pudiera tener o si era la desesperación de saber que todo lo que había hecho ya no tenía remedio. Sé que me odias, empezó, y su voz temblaba un poco más, como si sus palabras no tuvieran mucho peso. Cada palabra que decía, cada frase que salía de su boca, me parecía como si fuera un intento fallido de regresar al pasado. Sé que todo lo que hice te dañó, y me arrepiento tanto, Andrés, no puedo ni explicarlo. Te juro que no quería que esto pasara. Pero, ahora que estás fuera, ahora que te has ido,
me doy cuenta de lo que he perdido. Me quedé en silencio, observando las paredes del apartamento que había tomado desde que me fui de casa. La luz de la lámpara sobre la mesa iluminaba las sombras que se estiraban por la habitación. Me sentía como si estuviera atrapado entre dos mundos, entre lo que fui y lo que ahora soy. No quería escuchar más excusas, no quería escuchar más promesas vacías. ¿Perdona? Respondí, sin poder evitar la ironía que me salió de forma involuntaria. ¿Ahora te das cuenta de lo que perdiste? ¿Ahora que te quedaste sin lo que tenías? ¿Es así de fácil, Laura? ¿Eso es todo lo que tienes que decir? Hubo una pausa del otro lado de la línea. Ella no respondió de inmediato, pero yo sabía lo que estaba pensando. Sabía que no había nada que pudiera decir que lo arreglara, nada que pudiera cambiar lo que ya se había quebrado entre nosotros. No, no es fácil, contestó, ahora con una voz más firme. Lo sé. Y no espero que lo entiendas o que me perdones. Pero, ¿podemos hablar cara a cara? Necesito que me escuches. Esto no tiene que terminar así. No quiero perderte para siempre. Me reí amargamente. La ironía de la situación no me escapaba. Durante años había estado a su lado, dándole todo lo que podía, compartiendo mi vida, y ahora ella venía a pedirme que no me fuera como si tuviera el derecho de decidir sobre mi vida después de todo lo que había hecho. ¿Perderme para siempre? Repetí, sin creer lo que oía. ¿Crees que aún tengo algo que salvar de esto? Después de todo lo que hiciste, Laura, ¿crees que un par de palabras y una conversación cara a cara van a arreglar esto? No tienes ni idea de lo que me hiciste. Silencio. Fue el tipo de silencio que pesa, que hace que el aire se vuelva espeso. Nadie en la conversación sabía qué hacer, ni cómo reaccionar. Mi mente estaba atrapada entre el deseo de terminar esa conversación de una vez y la necesidad de saber qué tenía para decirme, aunque en el fondo ya sabía que no cambiaría nada. Lo siento tanto, Andrés, dijo al final, su voz ahora más suave, más quebrada. Sé que no lo merezco, pero lo lamento. Lo que hice fue una locura, una estupidez. Y sé que te he perdido. Pero, por favor, quiero que sepas que lo que más quiero ahora es que me odies y eso te hace sentir mejor, pero también quiero que sepas que siempre te voy a amar. Siempre te amaré. La tristeza en su voz me atravesó como una flecha. Pero no pude sentir lástima por ella. Sentí rabia, sí, pero no podía sentir compasión. Lo que había hecho era irreversible, y ya nada de lo que dijera podría devolverme lo que había perdido. No quiero que me amen, Laura. No quiero nada de eso, respondí, con una firmeza que me sorprendió. Ya no podía seguir atrapado en esa mentira. Necesitaba seguir adelante, necesitaba cerrar este capítulo, aunque fuera de la forma más dolorosa posible. Finalmente, la conversación terminó. No hubo más palabras. Solo un vacío. Un hueco entre nosotros, más grande que cualquier palabra que pudiéramos habernos dicho. Me quedé con el teléfono en la mano, con el sonido de su voz todavía resonando en mis oídos, y supe que había llegado al final. La verdad ya estaba allí, y yo ya no podía hacer nada más. La historia de mi matrimonio había terminado. Y ahora solo quedaba ver cómo me reconstruía después de todo lo que había ocurrido. Los días que siguieron a nuestra última conversación fueron una mezcla de angustia y claridad. No sabía si estaba tomando la decisión correcta al quedarme en el apartamento que había alquilado, lejos de Laura, lejos de todo lo que conocía, pero algo en mí me decía que no podía volver atrás. Al principio, me había dicho que necesitaba tiempo para procesarlo todo, para poder pensar en lo que iba a hacer con mi vida,
pero al final entendí que la decisión ya estaba tomada. No importaba cuánto lo pensara, no importaba cuánto intentara encontrar una forma de perdonarla. Ya no podía, y eso era lo más doloroso de todo. La certeza de que, a pesar de haber compartido tanto con ella, no había vuelta atrás. Al principio, intenté ocupar mi mente en cosas que me distrajeran, el trabajo, salir a correr, ver una película para no pensar en lo que había sucedido, pero nada me servía. Estaba solo, realmente solo por primera vez en años. No era solo la soledad de la casa vacía, sino una soledad más profunda, la de un hombre que ha perdido la fe en todo lo que alguna vez creyó. No sabía si debía estar enojado o triste, si debía simplemente dejarme llevar por el dolor o si era el momento de ser fuerte y seguir adelante, sin mirar atrás. Pero, al final, la tristeza se apoderaba de mí. Sentía que todo lo que había hecho por Laura, todo lo que había entregado a nuestra relación, no había valido nada. Entonces, una mañana, mientras tomaba café en la mesa, recibí una llamada que no esperaba. Era Laura. El número apareció en la pantalla del teléfono, y por un momento, pensé en ignorarlo. No quería hablar con ella, no quería escuchar sus disculpas vacías ni sus intentos de arreglar lo irremediable. Pero algo dentro de mí me dijo que no podía seguir huyendo, que necesitaba saber cómo iba a terminar todo esto. Hola. Respondí, mi voz sonaba áspera, aún cargada con la amargura de los días anteriores. Andrés, su voz, tan familiar y a la vez tan distante, me atravesó. Necesito hablar contigo, por favor. Me quedé en silencio por un momento. Ya no tenía ganas de pelear, no quería escuchar lo que Laura pudiera decirme para justificar lo que había hecho. Pero sabía que debía enfrentarla de nuevo, que debía tomar la decisión final. ¿Qué quieres, Laura? Dije, intentando mantener la calma, pero sabiendo que no podía esconder lo que sentía. Hubo una pausa en el otro lado de la línea. Por un momento, pensé que iba a colgar, que la conversación se había acabado, pero no fue así. No sé por dónde empezar, Andrés, dijo finalmente. Solo quiero que me escuches. Yo sé lo que hice, y me arrepiento de cada momento, de cada palabra, de cada mentira. Pero quiero que sepas que, lo que hicimos, todo lo que compartimos, no fue en vano para mí. Sé que ya no puedo hacer nada para cambiarlo, pero, quiero que al menos sepas que te amo. Te amé siempre. Escuchar esas palabras, sabiendo lo que había pasado, me hizo sentir algo que no sabía cómo describir. No era enojo, ni tristeza. Era algo más parecido al vacío. El dolor de saber que las promesas que compartimos, los sueños que construimos juntos, todo eso ya no existía más. La mujer que había sido mi compañera, mi amiga, mi confidente, ya no era la misma. La traición había destruido lo que alguna vez fue una relación sólida. No sé qué esperas escuchar de mí, Laura, respondí, con la voz tensa. Sé lo que me estás diciendo, pero no importa. No va a cambiar nada. Ya no confío en ti. Ya no puedo volver atrás. Sentí cómo se me apretaba el pecho mientras decía esas palabras. Era doloroso, pero al mismo tiempo, sabía que era la única salida. Ya no podía seguir atrapado en una mentira, no podía seguir viviendo en la esperanza de que las cosas pudieran mejorar. Había intentado ser el hombre que ella quería, el esposo que le ofreciera lo mejor de sí, pero al final, nada de eso importó. ¿Entonces esto es todo? ¿Así es como va a terminar? Preguntó, casi en un susurro. Sí, respondí, la respuesta saliendo más firme de lo que pensaba. No era una respuesta que me hiciera sentir bien, pero era lo que necesitaba decir. Esto ha terminado, Laura.
No hay vuelta atrás. Hubo un largo silencio después de mis palabras. La escuché respirar al otro lado de la línea, y por un momento, pensé que me pediría otra oportunidad, que intentaría cambiar mi decisión. Pero no lo hizo. Está bien, dijo finalmente, con una voz quebrada. Lo entiendo. No tengo nada más que decir. Solo, quiero que sepas que lamento profundamente lo que hice. No te pido perdón, porque sé que no lo merezco, pero, espero que encuentres la paz que yo no pude darte. Esas palabras, aunque sinceras, solo me hicieron sentir más vacío. La paz que mencionaba, ¿dónde estaba? ¿Cómo podía encontrarla después de todo lo que había pasado? No había paz para mí, al menos no en ese momento. Había perdido tanto que, aunque quisiera seguir adelante, aún me sentía atrapado en el eco de todo lo que había dejado atrás. Adiós, Laura, dije, antes de colgar. No había nada más que decir. Coloqué el teléfono sobre la mesa y me quedé allí, en silencio, mirando las paredes vacías del apartamento. Sentía que algo se había roto dentro de mí, algo que ya no podría arreglar. El final había llegado, y ahora solo quedaba caminar hacia adelante, sin saber qué esperar, pero con la certeza de que mi vida, tal como la conocía, ya no existía. En esos momentos, entendí que la verdadera pregunta no era si debía perdonarla o no. La verdadera pregunta era si yo mismo podía perdonarme por haber permitido que esto sucediera. Las semanas siguientes a la conversación con Laura fueron un constante tira y afloja en mi cabeza. Por un lado, sentía que había tomado la decisión correcta, que no había vuelta atrás, pero por otro lado, algo seguía atormentándome. No era un sentimiento de arrepentimiento, no. Lo que me aquejaba era la duda, el saber que tal vez, en algún momento, había perdido la oportunidad de luchar por algo que alguna vez fue real. Me despertaba por las mañanas y la sensación de vacío seguía ahí, como una sombra persistente que no se iba. Ya no vivía en la misma casa, ya no compartía mi día a día con Laura, pero las huellas de todo lo que habíamos vivido juntas permanecían en todos lados. A veces, cuando salía al mercado, me cruzaba con personas que nos conocían como pareja, amigos de ella, o incluso antiguos compañeros de trabajo. Sabían que nos habíamos separado, y la manera en que me miraban, como si esperaran una reacción de mi parte, me hacía sentir incómodo. No sabía cómo explicarles lo que había pasado sin parecer el villano de la historia. Había sido un buen esposo, siempre dispuesto a hacer lo que fuera necesario para mantener la familia unida, pero ahora estaba solo. Ya no sabía cómo encajar en las conversaciones, ni cómo seguir con una vida que había cambiado de forma tan repentina. Las primeras noches fuera de casa fueron las más difíciles. El apartamento vacío parecía aún más solitario en la oscuridad, y a menudo me encontraba mirando al techo, sin poder dormir. Me despertaba a mitad de la noche, dándome cuenta de que aún sentía el peso de las preguntas sin respuesta. Había tratado de concentrarme en el trabajo, de hacer que mi vida fuera lo más normal posible, pero la verdad era que me sentía perdido. No quería volver a mi vida anterior, esa que estaba construida sobre promesas rotas, pero tampoco sabía cómo seguir adelante. Había tomado la decisión de irme, de dejar a Laura y a todo lo que representaba, pero el vacío que quedaba era imposible de ignorar. Pasaron varias semanas antes de que tuviera el valor de buscar respuestas. Una tarde, decidí llamarla. El teléfono sonó varias veces antes de que ella lo contestara, y cuando su voz apareció al otro lado de la línea, supe que algo había cambiado. Ya no estaba tan desesperada ni tan llena de excusas. Ella, al igual que yo, había aprendido a vivir con las consecuencias de lo que había hecho. Había un tono en su voz, una especie de calma resignada que antes no había estado allí. Andrés,
dijo, con un suspiro que mostraba la fatiga de todo lo que había sucedido. He estado pensando mucho en lo que pasó, en todo lo que perdí. Estaba claro que había algo diferente en ella, algo que no había percibido antes. No era solo la culpa, sino una especie de aceptación. Ella sabía que las palabras ya no importaban, que lo que había pasado estaba fuera de su control. Al principio, pensé que solo quería un cierre, una especie de reconciliación sin importar lo que sucediera después, pero al escucharla, supe que no buscaba eso. Solo buscaba explicarse. No sé si quiero escuchar lo que tienes que decir, respondí, pero mi voz, aunque firme, sonaba más cansada de lo que quería admitir. No quería revivir el dolor, pero sabía que necesitaba hacerlo, que no podía seguir evitando la conversación. Hubo un largo silencio en el que ambos nos quedamos atrapados en nuestras propias mentes, pensando en lo que habíamos perdido. Al final, fue ella quien rompió el silencio. Te he fallado, Andrés. Y no hay nada que pueda hacer para deshacer lo que hice. Pero quiero que sepas que jamás fue mi intención lastimarte. Yo también estaba rota de alguna manera, y lo que hice no fue más que una manera equivocada de lidiar con el dolor. No quiero que me perdones, ni que me aceptes de nuevo. Solo quiero que sepas que lo lamento profundamente. Te amé. Te amo. Sus palabras, aunque sinceras, no tenían el poder de cambiar nada. Sentí que el tiempo había pasado y, aunque había deseado que las cosas pudieran ser diferentes, sabía que ya no había vuelta atrás. Todo lo que había quedado entre nosotros era el eco de lo que alguna vez fuimos, y esos recuerdos se habían transformado en algo completamente distinto, algo que no podía abrazar de nuevo. Laura, no sé qué más decir, respondí, mi voz ahora más suave. Ya no hay espacio para el perdón. No hay espacio para lo que tuvimos. Todo lo que viví contigo fue real, pero eso ya no importa. Ahora soy otra persona, y no sé si soy capaz de volver a ser el mismo hombre que eras tú. Otra pausa. Esta vez no sentí la necesidad de interrumpirla. Sabía que ya no quedaba nada que decir. Ya no había necesidad de seguir jugando a algo que no podía ser. Entiendo, dijo con una tristeza que me atravesó. Después, sin esperar respuesta, añadió, solo espero que encuentres lo que buscas, Andrés. Espero que encuentres la paz que te mereces. Y con eso, la conversación terminó. No hubo despedidas, no hubo promesas. Solo un final, tan definitivo como la decisión que tomé semanas atrás. Colgué el teléfono sin mirar atrás, sintiendo que por fin, todo había terminado. Me levanté de la silla y fui a la ventana, mirando las luces de la ciudad. La vida seguía, y yo tenía que seguir también. Había pasado por lo peor, pero ahora me quedaba el desafío de reconstruir mi vida. Sabía que sería difícil, pero también sabía que no podía quedarme atrapado en lo que había sido. Mi futuro ya no dependía de lo que Laura hizo, ni de lo que había perdido. Mi futuro dependía de lo que eligiera hacer conmigo mismo a partir de ese momento. Ya no había más excusas, ya no había más nada que esperar. Solo quedaba avanzar.